Hola, vamos a hablar el día de hoy sobre la estructura del TTP. El TTP es el texto político más importante de Spinoza. El TTP es el Tratado Teológico Político. Spinoza suspende la escritura de la Ética para dedicarse a escribir el TTP. Entonces, así como la Ética es un texto de madurez, es un texto que podemos decir que está relacionado con las reflexiones de la ética, como decíamos en el video de la ética también, pero es un texto que tiene que ver también con el contexto político de nuestro autor, por lo cual vamos a platicar un poco de este contexto para tener mayor claridad de por qué un tratado político, teológico político como el TTP tiene sentido para alguien como Spinoza. Que hay que decir, Spinoza nunca fue alguien que públicamente se metiera en cuestiones políticas y tampoco era alguien que gustara de la polémica ni de perturbar su vida y sus reflexiones. Muy a la manera de los estoicos, muy a la manera también de ciertas corrientes filosóficas que conciben al pensador un poco como por fuera de, o como preservando su tranquilidad, muy también a la manera de Descartes. Esta tranquilidad para pensar, esta ecuanimidad, está primero que cualquier otra cuestión. En ese sentido, para Spinoza, no es algo negociable poner por delante, por más importante que sea una causa política, ponerla por delante de su capacidad de reflexionar y de pensar en cosas. Esto no implica que el propio TTP no sea en sí mismo un pronunciamiento de algún tipo, y es un poco de lo que vamos a platicar en este momento. Hay que tener presentes dos contextos. Primero, el primero es el de pugna religiosa, y el segundo es el de pugna política. Hay una pugna histórica que también va enlazando con estas dos, y tampoco es que entre ellas se excluyan, sino que más bien se retroalimentan y se complejizan entre sí. Desde el punto de vista religioso, la pugna es entre católicos y protestantes. Los protestantes son de alguna forma la manifestación más honesta, por así decirlo, de el espíritu de los Países Bajos en ese momento, y religiosamente hablando. Por el lado católico tenemos a aquellos que provenían de la Inquisición y de cuyo poder provenía también del Imperio Español, que durante muchos años estuvo con la hegemonía del poder político en los territorios de los Países Bajos. Desde el punto de vista político, Spinoza, junto con sus amigos, Spinoza era amigo de muchas personas que tenían nexos importantes con republicanos y con personas que pensaban que el Estado podía ser mucho más igualitario, mucho más democrático, mucho más abierto, mucho más laico, mucho más progresista de lo que era. Por supuesto, esta gente estaba en pugna y incluso estuvieron en guerra civil en algún momento con el bando más conservador ligado a la monarquía y a la casa de Orange. Estas pugnas, que también tuvieron bastante tiempo de suceder, tuvieron como resultado, uno de sus resultados fue la ejecución pública de los hermanos de Witt, que eran amigos de Spinoza, unos de los más visibles dentro del movimiento republicano. Estas personas precisamente lo que buscaban era la consolidación de un Estado liberal, el cual estaba en vías de construcción. Holanda, a pesar de ser una monarquía, era, digamos, un terreno propicio para las ideas liberales y para las ideas laicas. Entonces, tenía todo el sentido tratar de consolidar y de empujar una agenda en ese sentido, en esos años. No se logra del todo, pero Spinoza vive muy de cerca estas pugnas, pues no solo estamos hablando de actores políticos, sino también de actores intelectuales
como el propio Spinoza sería, y como su círculo más cercano de amigos y pensadores reflexionaban al respecto. Esto no deja de ser algo polémico y algo que cae en el terreno especulativo, porque Spinoza fue muy cuidadoso en varias cosas. Una de ellas es precisamente no haber dejado ni en sus cartas ni en sus textos algo que se refiriera concretamente o literalmente a la situación política de su tiempo. Él es verdaderamente cuidadoso en esto, y de su círculo tampoco tenemos grandes pronunciamientos, al menos en relación con él, al respecto. Lo que sí tenemos son noticias de estos nexos entre cierta corriente y versión, tanto política como intelectual, de lo que hoy día podemos pensar como secularismo o laicismo o republicanismo o un estado liberal. Este es más o menos el contexto que tiene la escritura del Tratado Teológico Político. El Tratado Teológico Político, además, es un texto que Spinoza no publica bajo su nombre, a diferencia de la Ética, que es un texto que se publica póstumamente, el cual también Spinoza intuía que iba a ser problemático y por eso lo hace. El TTP se anima a publicarlo en vida, lo publica, como decíamos, en el transcurso de su elaboración de la Ética. En ese sentido da para pensar que puede ser la misma parte de las mismas reflexiones, pero lo publica en latín y lo publica bajo un seudónimo. Le pide a uno de sus amigos, que también tenía una imprenta y una casa editorial, que lo publique con ciertas modificaciones, por ejemplo, poniendo en la primera edición que viene de Hamburgo, cambiándole un poco el nombre a los autores para despistar, pero rápidamente tanto ciertas autoridades como ciertos intelectuales intuyen y saben que ese texto tiene marcas peculiares, tanto de estilo como de uso del lenguaje, como de ciertas otras cosas, e inevitablemente se sospecha que es de Spinoza. Hay una anécdota que queda en las cartas que tiene Spinoza, donde, platicando con Leibniz, Spinoza le comenta que si no tiene él una copia del TTP, Spinoza se la puede hacer llegar. Spinoza se arrepiente y al final no le hace llegar esa carta, porque a través de la misma correspondencia Spinoza parece concluir que Leibniz no es alguien de fiar. Y eso también abre un debate interesante, porque Leibniz, a diferencia de Spinoza, es alguien que siempre estuvo muy cercano al poder, muy cercano a las cortes, que no tuvo ningún problema en cultivar privilegios, lo cual Spinoza, pues, en cierto sentido es todo lo contrario. Spinoza trató siempre de mantener su filosofía alejada de las cúpulas, tanto en financiamiento como en influencia. Entonces, Spinoza además creía en una vida mediana, austera, lejos de los lujos y de las influencias, y tampoco estaba muy por la idea de comulgar ni de formar parte de alguna corte de algún noble. También, si uno se pone a indagar y a comparar entre las filosofías, Leibniz y Spinoza se parecen mucho, excepto en una cosa, que es una cosa central. Spinoza es muy escéptico no solo del cristianismo, cosa que también vamos a comentar un poco al respecto en un momento, sino de, en general, todas las creencias en las cosas sobrenaturales. Y Leibniz más bien se dedica a legitimar este discurso que no solo va acompañado de una concepción discursiva, sino precisamente de aparatos de poder que implican monarquías, nobleza, estamentos y en general una serie de cuestiones que hacen de Leibniz un pensador conservador y que hacen de Spinoza un pensador que, por su propio desarrollo filosófico, ni siquiera porque sea como una intención política gratuita, sino que el propio pensamiento de Spinoza lo lleva a ser completamente opuesto a este tipo de cuestiones. Entonces, vemos cómo se van entretejiendo también estas desconfianzas y cómo el propio pensamiento de Spinoza, aún el pensamiento metafísico, en comparación con, por ejemplo, el de Leibniz, es opuesto y tiene una postura política.
Esta es la postura política que en el TTP va a tener su versión más acabada. Existe también el tratado teológico político, el tratado político, que es un tratado de corte mucho más republicano, mucho más técnico, que recuerda mucho a tratados de los estoicos, de ciertas escuelas griegas. Por ejemplo, el de la República de Platón también, el tratado de la República de Cicerón también, que tienen que ver con las concepciones más destacadas de las formas de gobierno y de las formas de organizar una república. Esto sería el tratado político. El tratado teológico político, en ese sentido, más que tener un contenido técnico o más que tener un contenido de diferenciación entre cuestiones o más que ser un manual al estilo maquiavélico como sí es el tratado político, es más bien un pronunciamiento de asuntos de fondo. Por eso precisamente es que creo que es su tratado más importante en términos políticos. El fin principal del tratado teológico político no deja de ser separar primero el poder eclesiástico del poder político, lo cual implica una concepción laica del Estado, y por ende esto implica también una defensa de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento, de las libertades individuales y de las libertades civiles como garantes de un Estado sano y de un Estado que vela primero por el bienestar de sus ciudadanos y que ve su fin realizado en ese bienestar de sus ciudadanos. En ese sentido es que el tratado teológico político es también un modelo de fondo de una concepción política que a su vez está enlazado y que yo diría que depende completamente de las concepciones éticas que Spinoza nos comparte en la ética. Es decir, para mí están enlazados y son consecuencia uno de otro. Si tomamos en cuenta lo que decíamos en el video pasado de la ética, que la ética comienza, digamos, desde un punto de vista ontológico, general, enorme, reflexionando sobre todo, sobre la naturaleza de todo y de lo que es, para llegar en última instancia a cuestiones, recomendaciones y concepciones éticas. De la ética hay un brinco natural al pensamiento político, porque implica la organización de una sociedad, una vez que se ha resuelto la, digamos, conducta humana. Entonces, es en ese sentido que se ven los nexos. Además, insisto, recordemos que el tratado teológico político está elaborado y está inmerso en la propia lógica que tenía Spinoza en mente cuando estaba tratando de escribir la ética. Bien, entonces, como parte de la estructura del tratado teológico político, hay varias divisiones. Materón tiene una. Hay una que tiene Emilia Giancotti, que es de las más conocidas y de las que más se toman, y trata de agotar temáticamente lo que está tratado en el tratado teológico político. Primero, tener en cuenta que no son divisiones excluyentes, ni estas dos que acabo de mencionar, ni dos más que voy a mencionar en un momento, sino que más bien puede ser aclarativo tenerlas en mente para pensar y para leer el tratado teológico político. Otra de estas divisiones tiene que ver con, primero, tratar los asuntos teológicos y en un segundo momento tratar los asuntos políticos. Es correcto y no es raro que los asuntos teológicos sean una mayor parte del corpus y que los asuntos políticos sean una parte menos elaborada del tratado. De cualquier manera, hay otra división que tiene sentido pensar, que tiene que ver con la realización de el análisis del Nuevo Testamento y el análisis del Antiguo Testamento. Por una parte, el Nuevo Testamento también es una parte muy pequeñita de lo que trata de Spinoza, porque Spinoza no se siente en dominio de los conceptos. Conocía los originales, pero Spinoza no leía griego. Los originales para Spinoza llegan en griego, y esto supone un obstáculo en el cual
pesar de la estatura intelectual de Spinoza, él mismo no se siente confiado para decir que los conoce. No así con los autores del Nuevo Testamento, que primero le llegan en latín y segundo le llegan de su formación más básica, pues recordemos que él crece en el seno de una comunidad judía que migra a Holanda huyendo de la Inquisición española, buscando esta Holanda protestante, esta Holanda liberal, de la cual igualmente no se salva y no parece bastarle esta liberalidad, pues sabemos que fue excomulgado y que también sufrió por su propio pensamiento. En fin, es de esta manera que podemos pensar las divisiones del Tratado Teológico Político. Por eso la primera parte, retomando un poco, dicho esto, la división de Giancotti, pensando que la primera parte sobre el Antiguo Testamento es bastante amplia, Giancotti la divide en dos. Esta primera parte del Antiguo Testamento es del capítulo 1 al 10, son 20 capítulos en total, y del capítulo 1 al 10 es Antiguo Testamento, del 11 al 15 es Nuevo Testamento, y del 16 al 20 son temas eminentemente políticos y de Estado. Dentro del Nuevo Testamento podemos pensar una subdivisión, que es la que propone Giancotti una vez más. Entonces, del primer capítulo al capítulo 6 estamos hablando de el carácter de la profecía y de los profetas, que son una figura bastante particular, sobre todo porque Spinoza está pensando en Moisés, que es alguien que ayuda en la construcción del Estado hebreo, de una de las primeras formas del Estado hebreo. Y tiene que ver con una figura que por un lado ejerce poder político como constructor y como regulador principal del Estado, y por otra parte ejerce un poder religioso, porque él mismo es el intérprete y el vehículo de la voluntad de Dios. Recordemos esta anécdota de el monte donde sube Moisés y se le dictan las tablas de la ley, que él a su vez hace cumplir como una autoridad ante el pueblo, y vienen a ser lo que hoy conocemos como Constitución. Así es como la comunidad hebrea se otorga a sí misma un estado a través del mito de Dios que le otorga a Moisés estas leyes. Es entonces la figura de profeta y la figura de autoridad política lo que está junto en Moisés y lo que a Spinoza le permite discutir cuestiones bastante particulares sobre el ejercicio del poder político y del poder religioso, de los asuntos que están entremezclados entre la teología, entre la filosofía y entre la política. En un segundo momento, también del Antiguo Testamento, Spinoza es innovador en el sentido de que discute y propone un método secular, científico, de espíritu científico al menos, para leer las Escrituras. Algo que en lo que tampoco se había puesto cuidado. Y esto, además de tener la virtud de dinamitar el lenguaje mal usado por teólogos y por gente que abraza la superstición, tiene la virtud de constituir un progreso y un estudio racional de estos materiales es decir, las Escrituras, que no dejan de ser interesantísimos de leer y de estudiar. Spinoza propone que las Escrituras son precisamente un gran cúmulo de ideas que se vierten como parte del resultado de grupos, tanto políticos como intelectuales, que durante los siglos que llevan existiendo las Escrituras van definiendo la estructura de las mismas y van sacando y metiendo textos según la conveniencia, tanto histórica como política, de los relatos y las narrativas que les interesa perpetuar. Esto es precisamente lo que hace la diferencia con, por ejemplo, pensar las Escrituras como palabra de Dios, porque no estamos pensando en un texto que sea unívoco, ni unificado, ni que provenga de un solo autor, ni mucho menos, sino que le estamos dando realismo y comprensión adecuada al proceso más verosímil con el que fueron escritas estas Escrituras. Este es, digamos, una de las cosas innovadoras y también iconoclastas que tiene el Tratado Teológico Político. Es también por esto por lo que a los teólogos y a los poderes constituidos de aquel entonces no les gustaba. Una de las muchas razones, porque fue un texto muy criticado, difícilmente recibido, difícilmente conseguible, un texto prohibido, un texto al que se le escribieron encíclicas para prohibirlo, para quemarlo, etc. Y es por este tipo de cuestiones.
En esta parte del texto también lógicamente se va a cuestionar la autoridad de Dios y de las escrituras, es decir, si son las escrituras palabras sagradas, deben ser acatadas a rajatabla. Spinoza por supuesto va a decir que no, y va a hacer un enlace con la parte del Nuevo Testamento, donde va a hablar de la moral de Cristo y de por qué los preceptos de Cristo sí son cumplibles. Esta es más o menos la idea que tiene Spinoza en mente. Ahora bien, la moral cristiana no es algo extraño para Spinoza, pero sí es algo que le interesa como una especie de parangón, tanto político como moral, respecto al Nuevo Testamento. Para Spinoza sí hay una especie de superación de las formas y del ejercicio del poder en términos del Antiguo Testamento respecto del Nuevo Testamento. Este Nuevo Testamento y sus pretensiones de universalidad y de moralidad generalizable lo que permiten es tener un aparato que primero no tiene en mente un aparato político ni un ejercicio autoritario ni directo del poder, y segundo que más bien tiene en mente un conjunto de cuestiones universalizables, convenientes, asumibles y razonables para todo el mundo. El precepto que Spinoza identifica como básico del cristianismo se parece mucho al imperativo categórico y tiene que ver con la máxima de amar al prójimo como si se tratara de ti mismo. Esta máxima para Spinoza es el corazón de la doctrina y no hay otra cosa, según Spinoza mismo, en la escritura que pueda ser más segura que esto. En ese sentido, a Spinoza le interesa rescatar el carácter moral de las enseñanzas, no solo de la escritura ni del cristianismo, sino en general de toda esta discusión teológica. Para Spinoza, si hay una verdad que corresponda a los teólogos, es esta verdad moral y tiene que ver con tratar al prójimo como te tratarías a ti mismo. Todo lo demás se puede dudar y puede ser sujeto de cuestionamientos. Por eso le parece a Spinoza tan importante el giro que da Cristo en sus enseñanzas respecto de todo lo otro que está rodeando tanto a la doctrina cristiana como al Antiguo Testamento, porque no tienen en general nada que ver con todo esto y sí mucho que ver con superstición, con reglas cuestionables, con concepciones e historias también bastante dudosas. Y es por eso que a Spinoza le interesa más pensar en este Cristo de carácter moral y universal. También habla bastante bien del Evangelio de San Pablo y de la vocación por ir a brindar esta nueva palabra, esta buena nueva, a lugares donde no se ha escuchado de ella. Parece ser que, en términos históricos, y más allá del análisis espinosista, es uno de los mecanismos que más éxito le garantizó al cristianismo en ese momento e incluso hoy día. Hoy día no bajo la forma de una religión, pero sí sabemos que mucho de la cultura occidental desciende de los valores cristianos. Y es por el éxito que tuvieron en ese momento. Ese éxito tiene que ver precisamente con la inclusión de cualquier persona, con la universalización de esos valores. El cristianismo ni Cristo le hablan a un pueblo elegido como sí hacía Moisés. Es por este tipo de cuestiones, por estos enlaces, que Spinoza puede finalmente hablar de la importancia de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, además de la importancia de un Estado liberal para, uno, tener un Estado sano y dos, que el Estado que es sano pueda garantizar el bienestar y la felicidad de los individuos que lo integran, que es a fin de cuentas el fin del Estado. Por esto es tan importante el Tratado Teológico Político y estas son las intenciones que tiene de cara al contexto que rodea su propia creación. Es efectivamente un libro de carácter filosófico y no es un pronunciamiento directo ni al contexto ni a las cuestiones coyunturales que le toca vivir a Spinoza y a sus amigos, pero definitivamente es una defensa profunda, pertinente y necesaria del Estado laico y de las libertades más básicas que hoy día concebimos como tales.
Y pues nada, este es el video que tocaba hacer respecto al Tratado Teológico Político y a su estructura y engranaje con otras obras de nuestro filósofo holandés. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otra entrega.